Posicionamiento de las etiquetas. Dentro de la opción Placement Properties están las propiedades para ubicar las etiquetas. Estas irán cambiando conforme al tipo de geometría de la capa vectorial, bien sean polígonos, líneas o puntos. Propiedades de posicionamiento de entidades de tipo punto. Para las entidades de tipo punto, las opciones son completamente diferentes al resto. En esta ocasión tenemos opciones de posicionamiento para colocar la etiqueta en diferentes ángulos respecto al punto. En la opción Offset Label Horizontally Around the Point podemos definir la prioridad de la posición a través de los números del 1 al 3, donde 1 es la primera opción y 3 la última para posicionar la etiqueta. Place Label at Angle Specified by a File. Esta opción ubica la etiqueta en un ángulo especificado por un campo que otorga una rotación geográfica u horaria o una rotación aritmética o antihoraria. Propiedades de posicionamiento de entidades de tipo línea. En la imagen vemos que la ventana de la opción Placement Properties es diferente a la de la diapositiva anterior. En este caso es para una entidad de tipo línea. En esta ventana tenemos las opciones de orientación que pueden ser horizontal al mapa, paralela a la entidad o curvada. En estas dos ocasiones se activarán las opciones de Position que vemos a la derecha. Y por último tenemos la opción de colocar la etiqueta perpendicular a la línea. En las opciones de Position tenemos la posibilidad de colocar la etiqueta sobre la línea, por encima o por debajo de la misma. Propiedades de posicionamiento de entidades de tipo polígono. Finalmente están las opciones de las entidades poligonales. Aquí tenemos tres opciones de posicionamiento principales: Always Horizontal para colocar las etiquetas siempre horizontales, Always Straight para colocarlas siempre rectas y Try Horizontal First, then Straight para intentar colocarlas primero horizontales y si no es posible las colocará rectas. Debajo tenemos un check para indicar que las etiquetas se dibujen solamente cuando entren dentro del polígono, y en la parte inferior hay opciones para configurar la duplicidad de etiquetas en caso de los polígonos multiparte. A continuación vamos a ver un ejemplo en ArcMap para posicionar las etiquetas de cada tipo de entidad. Estamos de nuevo en ArcMap, vemos que tenemos las dos capas de los ejemplos anteriores y he agregado una tercera para tener una entidad de líneas, que es la carta 13E Ríos de una carta nacional, de la carta 13E. Vamos a comenzar por la capa de puntos, vamos a las propiedades y en Placement Properties vemos que tenemos esta interfaz. Con la primera opción vamos a poder elegir dónde preferiblemente se va a colocar la etiqueta en el mapa. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar aquí el nombre, vamos a aplicar la etiqueta y vamos a seleccionar aplicar. Vemos que por defecto la etiqueta aparece siempre en la parte superior derecha del punto. En este caso, que Abancay entra en conflicto con Cusco, la etiqueta no está justo a la derecha, sino que se está moviendo, desplazando un poco hacia la izquierda. Vamos a las Placement Properties y vemos por qué se coloca siempre por defecto en la parte superior derecha. Es porque la prioridad, el nivel 1, lo tiene en ese punto. Aquí tenemos varias opciones y, por ejemplo, vamos a ponerlo en el extremo contrario. Con este ejemplo vamos a llevar la etiqueta a la parte inferior izquierda. Seleccionamos OK, aceptar y aplicar. Vemos que ahora el etiquetado de puntos de la capa capitales se coloca por defecto en la parte inferior izquierda. Tenemos otras propiedades, por ejemplo, que la etiqueta se coloque sobre el punto. Si seleccionamos OK y aplicamos, la etiqueta se coloca exactamente sobre el punto, se centra sobre el mismo punto. Podemos probar la etiquetado en diferentes ángulos, metiendo el número del ángulo. O si tuviésemos un campo de rotación, lo podríamos utilizar. En este caso no lo tenemos. Vemos que se abre la opción de campos, está cogiendo los valores que son double, que tendrían, en este caso deberíamos tener uno de rotación con grados, no lo tenemos. Y de esta forma vamos a ver a continuación cómo utilizar las etiquetas de líneas. Vamos a hacer zoom a la capa, vemos que tenemos los ríos de este área, vamos a cambiarle la simbología.
y vamos a sus propiedades. En Placement Properties vemos que la interfaz ha cambiado completamente. Primero vamos a habilitar el Label Features, está bien con el campo nombre. Vemos que tenemos el nombre de los ríos. Por defecto aparecen en paralelo a las entidades lineales. Vamos a Placement Properties y podemos poner horizontal. ¿Qué ocurrirá? Que todas las etiquetas se van a poner horizontal a nuestra vista. Se van a organizar con el mapa. Vemos que así es muy difícil identificar qué etiqueta se corresponde con cada elemento en este caso. Si lo dejamos en paralelo como estaba, se van a habilitar las opciones de posición. Vemos que podemos elegir por encima de la línea con Above, sobre la línea con On the Line o por debajo de la línea. Vemos que ahora aparecen por debajo. También tenemos la Curved. ¿Qué hace la Curved? Se adapta a la curvatura de la entidad lineal. Vamos a verlo. Vemos cómo las etiquetas se adaptan sensiblemente a la curvatura del río. Vemos aquí como el nombre va adaptándose. Este jarro quebrado hace una curva. Aquí, Chichinama de la Lima. Vemos cómo se adapta el contorno del río. Con este ejemplo que tenemos aquí arriba vamos a ver la diferencia con la paralela. La paralela simplemente se escribía en paralelo a la entidad lineal. Y por último tenemos la perpendicular. Esto se utiliza por ejemplo a veces en cruces de calles. Esta etiqueta es de este río, sin embargo esta etiqueta parece de este río. En los ríos puede llevar a confusión, pero al estar perpendicular pertenece a este de aquí. Por último vamos a ver el etiquetado de los límites departamentales. Vamos a visualizar la capa completa y vamos a ver las opciones de posicionamiento de las entidades poligonales. En esta ocasión tenemos las opciones que acabamos de ver. Vamos a habilitar primero el etiquetado. Always Horizontal es la que viene por defecto, que siempre aparece horizontal. Strike se adapta, como vemos en los ejemplos aquí, se adapta al contorno del polígono. Algunas se moverán y otras pueden quedar parecidas. Vemos que el departamento de Ucayali, que es alargado, la etiqueta se alarga sobre él. Igual pasa con el Cusco y Madre de Dios. Sin embargo, Apurímac, como tiene una forma circular, se queda de manera horizontal. Vemos que Ancas también se adapta, Lima, etc. Cada etiqueta se adapta a la forma de su polígono. Y aquí tenemos la opción de intentar primero horizontal y si no, straight. Vemos que prácticamente quedan todas parecidas. Tumbes, como no entra ni en un sentido ni en el otro, queda horizontal. Ahora con el ejemplo de Tumbes vamos a ver cómo funciona este check. Este check indica que solo se van a mostrar las etiquetas que entren dentro del polígono. Si lo seleccionamos, vamos a aplicar y vemos que la etiqueta de Tumbes y de otros departamentos desaparecen. ¿Por qué? Porque el nombre es más largo que el tamaño del polígono. Al ir haciendo zoom, vemos que Cajamarca ya aparece. En cuanto entra el nombre ya la muestra. Si nos volvemos a alejar, el tamaño de la etiqueta supera el del polígono y se deja de visualizar. Aquí, por ejemplo, Loreto, que es el departamento más grande del país, es la única que se visualiza a esta escala 1,25 millones.